Hola a todos y todas, nosotros somos Angelina Castillo, Sebastián Pérez, Javiera Jara, Agustina Toledo y Maximiliano Salas, alias Ñaja. Juntos somos el equipo FUNA. ¡Fúnanos! No se crean, nosotros hablaremos sobre política actual, conversación o discusión. En este capítulo, la tesis será: ¿los migrantes deberían tener derecho a voto en las próximas elecciones? En este podcast queremos discutir sobre las distintas aristas o puntos de vista que el país tiene sobre esta tesis. Partiremos hablando sobre que el suceso al cual nos estamos refiriendo trata sobre los derechos políticos que tienen las personas extranjeras que residen en el país. En particular, se debate cuándo y bajo qué condiciones los migrantes pueden participar en las elecciones chilenas. Toda esta especie de debate se produce porque una parte del país piensa que el voto migrante podría afectar las elecciones o que tendrían más repercusión que el voto nacional, mientras que la otra parte dice que sí deberían votar, ya que son parte del país y participan en él. Para entender bien el tema es importante mirar cómo ha sido la migración en Chile. Desde el siglo XIX han llegado migrantes, sobre todo europeos como alemanes y croatas, pero desde el 2000 ha aumentado mucho la llegada de personas desde países como Perú, Venezuela, Haití y Colombia. Y con ese argumento también empezó a discutirse si deberían tener más derechos políticos como el voto. De hecho, en los últimos años se ha hablado bastante de esto. Incluso en la propuesta de la nueva Constitución de 2022 se planteaba ampliar derechos para los migrantes, aunque esta fue rechazada. Pero igual dejó instalado el debate. Ahora, según las leyes actuales, ¿qué derechos tienen los migrantes para votar? Un punto muy importante que no se puede dejar pasar es que hoy en día los migrantes sí pueden votar solo para las elecciones municipales, regionales y presidenciales, y solo si cumplen con ser mayores de 18, tener una cédula de identidad chilena para extranjeros, haber residido por más de 5 años y estar inscritos en el registro electoral del país. Lo que no puedes hacer es ser candidato a presidente o a ciertos cargos públicos que requieren nacionalidad chilena. Entonces la pregunta es, si una persona vive en Chile, trabaja, paga impuestos y es parte de la comunidad, ¿no debería poder participar también plenamente en todas las decisiones del país? Algunos dicen que sí, que sería justo incluir más en la democracia, pero otros creen que hay decisiones o cargos que deben estar reservados solo para quienes tienen la ciudadanía en Chile. Ahora viene el debate. Hablaremos de los argumentos a favor y en contra de que los migrantes voten en la próxima elección. Durante el inicio de este año, el Poder Ejecutivo de Gabriel Boric, que es nuestro actual presidente electo, presentó un proyecto que buscaba limitar el voto extranjero, iniciativa que ha reabierto el debate sobre el rol que juegan los migrantes en nuestro país. Lo que buscaba esta política era que los extranjeros solamente votaran en elecciones municipales y de forma voluntaria después de obtener una residencia definitiva que constaría luego de vivir 10 años en el país o más. Es más, según Isabel Castillo, que es una académica de la Universidad de Chile, en las elecciones actualmente los extranjeros representan el 5% del padrón electoral. Y esto se respalda ya que, según el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones, en 2023 había más de 1,7 millones de personas extranjeras viviendo en Chile, lo que equivale a un 8,5% de la población total del país. Es más, según el Servicio Electoral de Chile, también conocido como CERVEL, ha reportado un aumento en el número de extranjeros en el padrón electoral auditado de 2024, reflejando el crecimiento de la población migrante habilitada para votar. Pero eso es mucho. Ese 5% quizás podría afectar en la decisión final, ¿o no? Pero eso mismo dijeron las personas que hicieron el proyecto. ¿Piensas que en Chile las decisiones deben ser tomadas por chilenos y no por personas extranjeras? Ya está bien,
¿Pero acaso eso no viola los derechos humanos? Se supone que el voto es un derecho individual. Bueno, de hecho, eso es lo que opina la oposición al gobierno, que como los migrantes aportan a la economía del país y además pagan impuestos como cualquier otro chileno, deberían tener el derecho a voto. Aunque es bien curioso que ahora la izquierda quiera implementar este tipo de leyes. Se supone que en gobiernos anteriores votaron en contra de este mismo tipo de leyes. Eso es verdad, porque en el 2020, en el último gobierno de Piñera, la derecha propuso un proyecto similar, que la izquierda rechazó. Pero por eso dicen que es un cálculo político. Si no fuera así, ¿cómo se explicaría el cambio de opinión? Bueno, de hecho hay una percepción de que los venezolanos tienden a votar por partidos de derecha, por ejemplo, por las experiencias que han vivido en sus países de origen. Pero bajo el mismo argumento, entonces la derecha también está haciendo un cálculo político, porque en 2020 querían limitar el derecho migrante y ahora que ellos quieren votar por la derecha, dicen estar a favor. Sí, igual sí. Ya, pero volviendo al tema, ¿ustedes qué opinan al respecto? Yo creo que es necesario limitar el voto hacia los migrantes. Muchas personas llevan poco tiempo viviendo en el país y no conocen nuestros problemas como chilenos. Darles un poder como el voto puede afectar nuestra democracia. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio. Por ejemplo, exigir un mínimo de años de residencia para votar, como 10, para asegurarse que realmente estén comprometidos con el país. Es que dar el derecho a voto a las personas migrantes puede influir en la decisión importante del país. Si llevan poco tiempo, quizás no conocen la historia, los problemas o las prioridades que tenemos. Pero si llevan años viviendo acá, pagando impuestos, trabajando y cumpliendo las leyes, ¿por qué no deberían tener derecho a decidir? Están aportando como cualquiera. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio. Exacto. No se trata de cerrarse, pero sí de cuidar la democracia. No se puede tomar a la ligera el derecho a decidir por todo. Bueno, lo que pasa es que si no hay límite, podríamos correr el riesgo de decisiones desconectadas. No es discriminación, es responsabilidad democrática. Pero no podemos olvidar que el voto también es un derecho humano. Si hay personas que viven acá hace años, tienen familia acá, no pueden quedar fuera por solo haber nacido en otro lugar. Eso es cierto. El Estado tiene que reconocer el aporte de quienes vienen a construir una vivienda acá, pero también debe poner reglas claras. Hay que tener en cuenta que es un tema sensible. Se mezcla con los prejuicios, con los miedos y con la falta de información. Y por eso mismo hay que hablarlo con seriedad. Justamente, si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que empezar a valorar a quienes ya son parte de ella, aunque no hayan nacido en este territorio. No es estar en contra de nadie, sino pensar en cómo construir una ciudadanía más consistente y justa. Es un tema debatible, sobre todo porque es un problema actual. ¿Creen que tenga algún impacto social? La verdad es que este tema sí tiene un impacto en la sociedad. No es solo una cuestión legal, también toca lo social, lo cultural, lo que entendemos por ciudadanía. Yo creo que el impacto que tienen nosotros y también a nivel social, siempre ubicándonos desde Chile, puede ser la desconexión con la realidad local, ya que se critica principalmente que cuando los migrantes voten sobre temas que no viven directamente, quizás lleguen a decisiones que no concuerden con la realidad chilena. Y también destacar estas tensiones que surgen entre los partidos políticos y entre ciudadanos. Ahora sí creo que lo más impactante sobre este proceso es que ciertos partidos políticos lo utilizan de forma peyorativa, aprovechándose de la situación y haciendo lo que decía la AU y Sebastián, que están haciendo un cálculo político finalmente, se están aprovechando de este proceso de la historia para obtener votos. Y al mismo tiempo, al final creo que de eso se trata el debate, de eso se trata esto. Quienes consideramos que forman parte de el nosotros de Chile y que también al mismo tiempo no se puede excluir a quienes ya están construyendo este país también. Y ese es el verdadero debate. No solo quién vota, sino quién pertenece, quién es escuchado y quién queda al margen. ¿Sabías que para el 2050 más de 2 millones de personas podrían migrar debido al cambio climático?
¿Sabías que, según informes de la ONU, el país con más migrantes de Latinoamérica es Argentina, los cuales representan entre el 5 y 7% de su población? ¿Sabías que las mascotas migran con pasaporte? Sí, hay perros y gatos que tienen más sellos en su pasaporte que muchos humanos. Algunos incluso viajan en clase ejecutiva. Ya, pero volviendo al tema. Este debate surgió por el aumento de la población exagerada en Chile y su creciente rol en la sociedad, lo cual se puede corroborar por estudios de la Universidad de Chile que muestran un aumento del 4,5% de migrantes entre el 2022 y 2023. Según un artículo de El País, en comunas como Santiago, Independencia y Estación Central, el voto migrante representa más del 20% del patrón electoral. El debate sobre el voto migrante sin duda es un tema de historia reciente chilena, ya que puede marcar un antes y un después en los derechos para extranjeros y en cómo decidimos vivir la democracia. Por otro lado, se ha vuelto una discusión tediosa, porque hay personas que creen que se les está quitando un derecho fundamental, lo cual puede llegar a ser traumático o estresante para ellos, y el otro extremo defiende que perderá soberanía nacional, demostrando su relevancia en el espacio público y a su vez la carga personal y política que lo diferencia de otros procesos. Respecto a las proyecciones que podemos sacar, según BioBio Chile, el Congreso ha rechazado esta propuesta. Sin embargo, no podemos asegurar que este sea el resultado final, ni mucho menos el cierre de estas tensiones. Puede que más adelante se cree otro proyecto o deje de ser impulsado. Sin embargo, estas son solo expectativas, por lo que lo único que podemos hacer es esperar de forma expectante el resultado de estas demandas y las decisiones políticas. Exacto, sí, eso es verdad, sobre todo porque es un problema actual. Hay que tener en cuenta que es un tema sensible. No se puede tomar a la ligera el derecho a decidir por todo. Se mezcla con los prejuicios, con los miedos y con las faltas de información. No se trata de cerrarse, pero sí de cuidar la democracia. A lo largo de esta conversación hemos aprendido de las distintas leyes de nuestro país acerca del voto y del derecho al migrante. Comprendimos cuál es el impacto que tiene en la sociedad y por qué este proceso se cataloga como uno de la historia reciente. Esperamos que los agentes hayan disfrutado de este diálogo. Con esto nos despedimos y nos veremos en el siguiente capítulo de Política Actual. Conversación o discusión.